Y bueno, decirles que por aquí a su servicio está Janet Mendoza. Soy miembro internacional de la Mesa de Comunicaciones y los voy a acompañar. En un ratico ya va a estar con nosotros Francisco. Vamos a esperar unos minutos, unos 2, 3 minutos, a los 5. Vamos a arrancar y les doy la bienvenida en nombre de la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional a esta charla, a esta experiencia de aprendizaje maravillosa. Si quieren compartir de dónde se encuentran. Yo estoy aquí en Venezuela. A ver, el chat. Hola, también de Venezuela, qué bueno, Paraguay, qué bien, de Tucumán, Argentina, desde Salta, Argentina, bienvenido. ¿Cómo están hoy? Con ganas de aprender. Hola a todos, de Buenos Aires, mi Argentina, Mendoza, Argentina. ¿Cómo está el clima por allá? Siempre pregunto por el clima. Aquí calorcito, como siempre. Bastante calor. Frío, frío. Aquí estamos como a 30, no, 28, 29 grados. Patagones, sur de provincia, Buenos Aires. Qué bien, de diferentes partes. Me encanta. Bueno, ya nos estamos preparando para el inicio. Ya Francisco está aquí con nosotros. Tener que admitir. Bien. Bueno, les cuento que ya le voy a dar la bienvenida a Francisco Villalta, es quien nos da hoy esa entrega maravillosa y él nos acompaña para hablar de la danza, de las conversaciones. Y bueno, voy a leer un poquito el resumen. Él acompaña a líderes, a ejecutivos, a equipos de liderazgo, emprendedores, como coach o como facilitador de procesos de desarrollo de efectividad y liderazgo. Francisco es coach profesional certificado por diversas escuelas y programas internacionales. Está acreditado por la FICOP, la ICF y la UAP. Así que bienvenido, Francisco, que la sala te espera. Por aquí estoy, si necesitan algo. Bueno, hola, 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 muchas gracias, Janet. Gusto saludarles a todos desde el lugar donde están. Yo estoy ahorita en un lugar que se llama Heredia, en las montañas de Costa Rica. Queda como hacia el norte del aeropuerto, para los que han andado por acá. En un día con una tarde espectacular. A ver, Costa Rica es un lugar en el que nosotros antes de las 6 de la mañana ya tenemos un sol radiante, pero pasa que a las 6 de la tarde ya el sol se va como que guardando, ¿verdad? Entonces, el tema de la relación con el sol para nosotros es como que
bastante importante. Pero bueno, gusto de saludarles. Entonces yo les digo, para mí buenas tardes, entendería yo que para algunos de ustedes puede ser 3 horas más, arrancando la noche si están en Argentina, en Chile creo que un par de horas más, y por ahí. ¿De a qué viene la tarde? ¿De qué viene lo que voy a conversar en los siguientes minutos? Voy a hacer dos alcances, dijo un amigo, el primero y el segundo, ¿no? El primero tiene que ver con de qué y el segundo tiene que ver con el cómo. Y de pronto agrego un tercero que puede tener como que ver con el para qué, que de pronto es más relevante que los otros dos. El qué. Bueno, lo que voy a hacer es compartir algunas reflexiones asociadas con las conversaciones de los equipos. No desde la presunción de que estas sean las conversaciones en mayúscula, sino que son un conjunto de conversaciones que yo distingo, que yo reconozco como resultado de estar acompañando equipos de diferente tipo a lo largo del tiempo, de diferentes tipos de organizaciones, de diferentes áreas funcionales, con diferentes desafíos en diferentes países. Entonces, como que identificar algunas de estas conversaciones. Por otro lado, el cómo. El cómo es que yo voy a ir un poco compartiendo algunas láminas con algunas reflexiones, no con el afán de ponerme a contar, a echarme un cuento como si fuera karaoke, sino que más bien abrir a algo que nos guste a nosotros, abrirnos a la conversación, de tal suerte que en el momento en que haya algo, un hilo de conversación del cual usted quiere hablar, pues levanta la mano, propone el tema y de manera rizomática vamos a llegar a algún lado con esa conversación o con esa pregunta que se coloque. Eso puede entrañar un riesgo importante, diría un amigo. Un amigo me dice, mira, es que si lo haces tan abierto, te corres el riesgo de terminar conversando de una cosa diferente a aquello que propusiste. Pero a ver, ¿acaso cuando yo voy a conversar con un equipo, ya sé, perdónenme el inglés técnico, ya sé de qué carajo vamos a hablar? No, yo no tengo plenamente la claridad, no ni mi apellido no es Nostradamus y tampoco son espacios para llegarles a meramente entregar distinciones. Probablemente entrego algunas distinciones con el fin de que sean masticadas, digeridas y que juntos construyamos. Así que siéntanse libres en cualquier momento de presionar y levantar la mano. Lo peor que puede pasar es que yo no la vea, ¿verdad? Y si yo no la veo, por ahí Janet dirá, mira Francisco, ahí hay una mano, y ahí pues iremos tejiendo la conversación. Entonces, pero el qué y el cómo. Y el para qué. Lo del para qué es bien curioso, porque de pronto yo podría preguntarles a ustedes los para qué si escucharía tantos para qué como personas hay aquí. El para qué mío, es el único del que me puedo ocupar, es el de crear un espacio para escuchar y que seguramente a mí me genere nuevas preguntas y que como resultado de las preguntas y las reflexiones que me genere interactuar con ustedes, tenga la posibilidad de convertirme en una mejor oferta para mis clientes y para aquellas organizaciones con las cuales trabajo. Así que de ese marco de referencia voy a contar el cuento que voy a contar. Mientras tanto veo que hay algunos que de verdad tienen frío, con unos abrigos que hasta la boca se están tapando. Es tenaz esto. Bien, yo no les voy a presumir el sol que tengo por acá porque sería de muy mal gusto. Pero bueno, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla. Aquí está. Vamos a ver, aquí está, papá. Pum, pum. Y voy a apretar ese botón para que se vea en grande. Vamos a ver. Ya salió. Ok. Vamos a ver y voy a jalarlos a ustedes. También de otro lado, es que cuando esto de tener varios monitores, bueno, 2 monitores es complicadillo. Y es por aquello que cuando uno pasa cierta edad, como que, bueno, no es la edad, es un tema de cuando la grabación de los lentes no alcanza. Pero bueno, entonces, jóvenes aún, empiezo la música. Cuando hay alguna observación, algo que decir y yo comentar, simple y sencillamente, alzan la mano, voy a jalar la barra, perdón, para poder verla, no perderla de vista. Y ahora sí, pues bien, ¿de qué viene esto entonces de la danza de las conversaciones? ¿Por qué yo hablo de la danza de las conversaciones?
Porque las conversaciones tienen un ritmo. No sé si a ustedes les ha pasado que entra a un grupo de trabajo, entra a un equipo y empieza a observar, o en cualquier espacio que lleguemos y hay un ritmo. En algunos momentos esa conversación es una conversación desde la fluidez. Es un movimiento pequeño, redondo y circular. Como la conversación del hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llegando? De pronto es a veces la partida de una conversación o la misma conversación por su naturaleza está en un punto tal en que las emociones no han saltado tanto, no han emergido tanto y se dan pequeños compromisos, el nivel de exposición no es tanto y pareciera todo ir como que fluyendo y tranquilo. De pronto hay conversaciones que son en ritmo estacato, pa, 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 pa. Y entonces estamos observando a este equipo que está discutiendo fuertemente respecto a alguna toma de decisión, planteando un punto, una observación que le hace un compañero a otro, un cuestionamiento a alguna de las estrategias, pero es un ritmo más intenso, más marcado, más acalorado que de pronto puede llevar, pues aquí utilizando, pues siguiendo, tomando prestado el mapa de Gabriel Roth, llegamos a ese otro momento en que podemos tener caos y la conversación se torna caótica. Se torna caótica no porque las personas se estén matando o estén fuera de control, simple y sencillamente, se torna caótica porque está enfrentando el equipo en ese momento de la conversación a algunas áreas, algunos vértices, algunos elementos que le son completamente nuevos al equipo. Tenemos emociones en alzada y en cualquier momento se puede resquebrajar algunas normas y algunos códigos establecidos por el equipo. Luego podemos tener una conversación en modo lírico. Esa conversación en lírico es de pronto cuando el equipo llega a su momento, ajá, por ahí va la cosa. Eso es un momento maravilloso en que parece que todos se vuelven a ver y resuenan como a nivel como isomórfico cerebral, alineados respecto a aquello que está pasando y son capaces de visualizar caminos que desde el fluido, por más querido que estuviera, no eran capaces de reconocer. Lo interesante de esto es que hay equipos que conversan permanentemente en modo quietud. Otros habitan permanentemente en modo estacato. Otros pronto se quedan en caóticos. Y los hay algunos en que lo lírico abunda harto. Interesante, ¿no? Porque también luego está, siguiendo con el mapa de Gabriel Roth, la quietud. Y en la quietud lo que volvemos a tener es una nueva fluidez, un nuevo comienzo. Pero en esta ronda ya el equipo no es igual a como fue al inicio, porque se movieron a través de diferentes ritmos. Entonces hay una danza en las conversaciones de los equipos. Y es interesante entonces cómo nosotros, bueno, y voy a dejar de decir nosotros, a ver, cómo aquella persona que acompaña al equipo, refiriéndome sobre todo a mi práctica y a otras personas que he observado, nos introducimos en esa danza. ¿Cuál es el rol que nos toca a nosotros en esa danza? ¿Acaso poner la música? ¿Acaso proponer canciones? Quizás subir el volumen de la tonada, como esta funcionalidad de WhatsApp, multiplicarlo por 1.5 o por 2. ¿Qué será aquello que nos corresponde como coach con el equipo? ¿Y en qué conversaciones participamos? Y esto es interesante porque también es algo que según el mismo equipo con el que estemos trabajando, pues termina modelándose según la misma interacción, proceso y momento de desarrollo del equipo al que llegamos. Ahora, un equipo, a mi manera, como lo estoy planteando acá, es un sistema conversacional. Es un sistema conversacional, ¿no? En el que las conversaciones que realizamos y las que no realizamos definen los límites del equipo, de posibilidades, de alcance, de acceso de recursos, de capacidad de conexión, y lo mueven entre los límites de la supervivencia, el desarrollo, el crecimiento, o pueden atentar contra su propia disolución. Y esto, pues, dentro de la propuesta de trabajo, dentro del discurso ontológico, nos parece completamente natural.
¿verdad? Que los equipos son sistemas conversacionales, en que sus conversaciones definen aquello que sí y aquello que no. Ahora, ¿de qué hablan los equipos? ¿No? Porque ahora, a la hora de hablar de la danza de las conversaciones, a mi modo de ver pasa como por ver, como quien dice, cuáles son las melodías que podemos bailar en un equipo, cuáles son las melodías que danzamos para un equipo. Y bueno, sin pretender que esto sea exhaustivo, voy a referirme un poco a algunas dimensiones que abordamos en el conversar o que presenciamos al escuchar un equipo. Y aquí yo hago un alcance y es, eh, cuando yo doy cuenta de esto, es de alguna forma haciendo, haciendo eco de conversaciones sostenidas con equipos a los que se acompañan y habiendo hecho el ejercicio con los mismos equipos como para nombrar las conversaciones. De tal suerte que aquellas cosas que yo les comparto no resultan de que yo me puse a pensar mucho y diga qué hombre más inteligente y me estuve a punto de darme un derrame. No, no, tiene que ver con la reflexión con miembros de equipo y poner sobre la mesa el tema de qué habla este equipo. De qué habla este equipo tanto en esa fase inicial de un proceso de acompañamiento en el que hacemos una sesión observada, esta sesión en que vemos al equipo trabajando en una reunión para observar de qué habla, cómo habla, cuándo lo habla, cuáles son las dinámicas invisibles y cuál es el impacto de tales dinámicas. Y por ejemplo, uno de las dimensiones de este conversar o algunas de estas tonadas, por llamarlo de alguna manera, son aquellas que refieren a pasado, presente y futuro. ¿De qué hablan los equipos? Una de las cosas que hablan los equipos, con los que he acompañado, entre otras cosas, es de diferentes tiempos. Se habla del pasado. Cuando hablamos del pasado cuando rememoramos momentos de grandeza. Cuando a partir de cuando lanzamos la propuesta de identifiquen ese momento en el pasado en el que este equipo fue capaz de lograr algo semejante a aquello que hoy día quieren lograr. ¿Cómo eran ustedes como equipo? ¿Cuáles eran las prácticas dominantes y predominantes? ¿Cuáles eran esos recursos apalancadores en ese momento? Si hubiese que ponerle un nombre a las creencias motoras de ese entonces, ¿cuáles serían? Entonces son conversaciones en que nos vamos al pasado, en que el equipo habla del pasado con el objeto de obtener recursos, de conectar con principios, valores fundamentales, de rememorar hazañas y de conectarse con lo bueno y lo mejor. Un poco como cuando se desarrollan estas prácticas asociadas con indagación apreciativa. Ahora, también hablamos del pasado como parte del ejercicio de la conversación de juicios y explicaciones, ¿no? Sí, hablamos de cómo nos fue, cómo nos ha ido. Y esa es una evocación al pasado. Es una evocación al pasado curiosa, porque es un momento en el que vamos como detectives tras la búsqueda de hechos e interpretaciones para construir una narrativa que tenga que ver con lo que fue el pasado. El equipo permanentemente está abonando a la construcción de una narrativa. Como dice don Fernando Flores, somos porque hemos sido. Y claramente el equipo está siendo hoy día en función de que fue, de que ha sido. Y ese haber sido es una narrativa. Es una narrativa a la que podemos volver de vez en vez. Lo interesante de esto, a mi modo de ver en algunos casos, es que no siempre se busca. Y aquí yo hago una paradita para retomar algo que mencioné hace poco, y es que yo cité que los equipos son sistemas conversacionales. Y como sistema también está vinculado no solo al diseño de las conversaciones y al mapa y al discurso del diseño ontológico, sino que también como sistema está sujeto a leyes y principios sistémicos. Y un principio sistémico tiene que ver con la antigüedad, el principio de antigüedad.
el reconocimiento de lo que ha sucedido, el reconocimiento de los que nos han antecedido. El equipo que es hoy día no sería sin las prácticas del pasado. De ahí que invitar a la conversación de dónde venimos es un recurso importante para honrar a los que estuvieron, para obviamente no repetir algunos errores y para ocuparse de una de las cegueras sistémicas, una de las 3 cegueras sistémicas fundamentales, que es la ceguera sistémica histórica y que deviene de nuestra incompetencia para registrar la historia del equipo y para recuperar desde ahí capital, recursos, posibilidades y narrativas dinamizadoras. Entonces, hablamos de pasados, el equipo habla de pasados. Y usted le puede poner el tono que quiera, el ritmo que quiera, pero se habla de pasados. De aquí aparece algo interesante y es, bueno, varias cosas. Uno es, ¿cuáles son las emociones desde las cuales hablamos del pasado? ¿Acaso nostalgia? ¿Lo hará el equipo con una lágrima en los ojos? ¿Será que lo hace con una sonrisa dibujada asociada con la alegría del momento? ¿Lo hará quizás con resentimiento? Con esa sensación que mezcla con resentimiento y más bien con tristeza, conectado con lamentar una pérdida, un duelo no dolido o no terminado de doler. Toda conversación, pues, entraña, así como es un sistema conversacional, es un sistema emocional, ¿no? Y entonces es, ¿desde qué estado emocional hablamos del pasado y cuáles emociones aparecen? Entonces, hablamos de pasados, pero también hablamos de presentes. Claro, el equipo habla de presente. Cuando hablamos de presentes, primero, aquí hay un alcance. El equipo siempre habla en presente, pero aquí me estoy refiriendo acerca de qué habla. Habla del pasado, sí, también habla del presente. El presente lo hablamos en cada sesión, con el equipo habla en cada sesión de trabajo y recordemos pues las conversaciones de coordinación de acciones. Esas son conversaciones de presente, son las conversaciones de la ejecución, las conversaciones para ver cómo va el marcador, cómo va el partido, cómo tenía que ir y cómo está yendo. La conversación para comparar aquello que fue definido en antes o sea, comparar el R0 con el R a la 1, a la T más 1, es decir, resultados definidos con resultados actuales, y a partir de esa comparación formular un juicio de desempeño, ¿no? Algo que es recurrente en el trabajo de un equipo. Lo interesante acá, bueno, una cosa interesante que conversábamos con un equipo, hoy estamos jueves, el lunes, en la tarde, conversábamos acerca de a qué le estaban dedicando más tiempo. Y para ellos fue notorio darse cuenta que poco porcentaje de tiempo le dedicaban al pasado y y muy poco, pero muy poco, y el montón de tiempo que le dedicaban al presente. Claro, lo que sucede es que no podemos aislar las conversaciones de lo demás, ¿no? O sea, un equipo es un sistema conversacional anidado en un sistema mayor. Y recordemos uno de los postulados ontológicos, ¿no? No podemos hacer más allá de lo que el sistema nos permite, de lo que la estructura nos permite. O lo que nos planteaba uno de los grandes maestros, ¿no? El tema de el acople estructural entre el entorno y las condiciones internas. Lo mismo aplica para el equipo. El equipo no puede hacer más allá de lo que el sistema le permite, pero cuidado, si dispone de los recursos y del punto de palanqueo dentro del sistema ideal, idóneo, puede lograr cambios importantes. Es interesante esto, porque no es tiro la toalla desde la resignación, no. Si se está colocado en el punto adecuado y depende del lugar dentro de la escala alimenticia en que se encuentre el equipo, puede hacer más o puede hacer menos. Pero, ¿a qué viene todo esto? Lo que les estoy mencionando, que cuando aparecía esta conversación de que el equipo decía conversamos más de presente que de pasado, tenía que ver con el momento histórico que estaba enfrentando el sistema mayor. Y dado lo que tenía el sistema mayor, toda la dinámica llevaba a los miembros del equipo
a un habitar más en tiempo presente. Es decir, yo no voy a salvar que se hunda, sacar el agua del barco hablando del pasado. No, no, tengo que sacar el agua ahorita, porque si no me voy a hundir con todas las memorias del pasado. Entonces, los equipos hablan de presente, las conversaciones de coordinación de acciones, las conversaciones de feedback tienen que ver con el presente, las hacemos en presente y tienen que ver con esa entrega en que te digo, a ver, esto es A, esto es B, A no se parece a B, contame qué vas a hacer al respecto. Entonces, es otro de los tiempos importantes para habitar. A mi modo de ver es interesante, pues invitar a los miembros del equipo individualmente y al equipo. Es bien interesante cuando uno invita a los miembros del equipo por separado y luego al equipo como un todo, que cada miembro del equipo diga ¿de qué habla más el equipo? ¿Presente, pasado o futuro? Y a veces nos llevamos sorpresas. A ver, no es tanto la sorpresa se la llevan los miembros del equipo, cuando reconociéndose como diferentes observadores, como este agente observador, este constructo, son capaces de dar cuenta que todos tienen diferentes mirares respecto a de qué es aquello que se habla de más. Y qué maravilla cuando nos damos cuenta, porque en ese momento recordamos, reconocemos, o es uno de los momentos idóneos para hablar de que vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Y como vivimos en mundos interpretativos, qué maravilla darme cuenta de qué es aquello que tú interpretas como presente, como pasado o como futuro. El equipo también habla de futuro, claro. Hay una conversación clarita de futuro. ¿Cuál es? Y hay la conversación de diseño de futuros. Las conversaciones de innovación son hechas en presente, sí, pero pensadas en futuro. Las conversaciones de desarrollo de las personas son conversaciones de futuro. Las conversaciones de planeación estratégica, como le queramos llamar, o prospectiva, son conversaciones asociadas o pensadas con futuro. Entonces, una de las líneas o de los ejes asociados con de qué habla el equipo o de la música de fondo, del soundtrack de los equipos, tiene que ver entonces con pasado, con presente y con futuro. ¿Y qué nos toca a nosotros? Ser un DJ pasivo, ser un DJ muy activo, ser un DJ que baila al ritmo de todas estas. Nos toca ser los que ponemos la música, nos toca ser los que los invitamos a que se den cuenta. De pronto nos toca contener, de pronto nos toca estar presentes, de pronto nos toca estar al servicio de algo más grande que el mismo equipo. Y aquí aparece cuáles son las conversaciones del coach que acompaña a los equipos. Y hay una conversación importante para mí, que es de las fundamentales, a mi modo de ver, que tiene que ver con responderse a la pregunta de ¿al servicio de qué estoy? A ver, alguien puede decir, es bien fácil dar cuenta o clarito para uno decir, no estoy al servicio del líder del equipo. No soy su embajador, no soy su representante, no soy el representante de la patronal. Bien. Puede aparecer alguien que diga, bueno, entonces perfecto, Francisco, entonces estamos al servicio de los colaboradores, de los miembros del equipo. No. Eso a mi modo de ver, estaría dentro de la dinámica del triángulo dramático, ¿verdad? Sería como que yo rescatador, pobrecito los demás miembros del equipo. A ver, y todos sabemos cómo terminan los redentores, ¿no? Entonces, profundizar una dinámica de rescatado tampoco pone muy buena música. Eso sería como que nosotros fuéramos los dueños de la música. Y entonces, ¿al servicio de qué estamos? ¿Al servicio del equipo? Tampoco. Estamos al servicio del sistema cliente. Si queremos hacerlo todavía más aspiracional, estamos al servicio de la vida. Y esto puede ir acompañado de algunos dilemas que nos planteemos, porque cuando uno dice, si estamos al servicio de la vida, ¿qué es aquello con que yo relaciono con lo que la vida es? Incluso nos puede llevar a discriminar entre con qué empresas trabajamos y con qué empresas no trabajamos. Pero bueno, el día que no tengamos algún dilema ético y alguna reflexión, ese día será o que ya tenemos alitas y estamos en el cielo, si es que creemos en un cielo, o que nos hemos convertido en autómatas. Pero entonces es ni al servicio del líder del equipo, ni al servicio
ni al servicio de la patronal, ni al servicio de un sindicato, ni al servicio del equipo, al servicio del sistema cliente. Porque ese equipo va a ser pertinente, sí y solo sí, como resultado de su capacidad de coordinar conversaciones y de contener las conversaciones necesarias, son capaces de alcanzar el imperativo estratégico de la organización. Imperativo estratégico que en sí mismo es una narrativa y que dependiendo del lugar en el que esté ubicado el equipo, pueden ser los escritores de esa narrativa y pueden tener el gran desafío de cascadear la misma, de comunicar la misma y de inspirar la misma en el resto de la organización. Pero entonces, uno de los ejes de este asunto es conversamos de pasado, de presente, de futuro. Pero también conversamos de otras cosas. También conversamos de acciones, ¿verdad? O sea, va bien, también podemos clasificar las conversaciones por las acciones que realizamos con las mismas. O sea, antes decía de qué tiempos hablamos, de tiempos pasados, de tiempo actual y del tiempo futuro. También las conversaciones nos sirven para nombrar acciones, ¿no? El lenguaje, recordemos el tema de cuando el lenguaje sirve para nombrar una acción, la diferencia entre la acción y la intención. Entonces, ¿de qué tipo de acciones conversamos? Son varias, pero aquí puse nada más 4 como referencia y sin duda se les van a ocurrir muchas más. ¿De qué tipo de acciones hacemos con las conversaciones dentro del equipo? Bueno, una de ellas es diseñar. El equipo conversa para diseñar. ¿Qué diseña el equipo? Diseña acciones, diseña futuros, diseña planes de desarrollo, diseña estrategias de innovación. Las conversaciones de diseño son conversaciones que suceden desde el espacio de la curiosidad, que tienen elementos de curiosidad, tienen elementos de asombro, tienen también elementos de voltear a ver atrás y tener qué puedo tomar de aquí que me sirva para adelante. La conversación de diseño es una conversación, entonces, ¿qué hago ahora? Pensando en futuro. En un futuro que puede tener desde el diseño de un producto hasta el diseño de una relación, hasta el diseño de una organización. Preguntémonos, ¿cuánta dedicación le entrega el equipo al que estamos acompañando en las conversaciones de diseño? ¿Qué pasa cuando un equipo deja de diseñar? Que termina repitiéndose, repitiéndose y repitiéndose. ¿Qué pasa cuando un equipo no deja de repetirse? Bueno, a menos que esté en una posición de mercado, la organización esté en un monopsomio o en un monopolio o en una estructura oligopólica, probablemente el seguirse repitiendo le va a permitir perpetuar en resultados durante un periodo de tiempo hasta que esta vaina colapse. O sea que no va a ser eterno. Entonces las conversaciones de diseño son fundamentales porque son estas las que le generan al equipo incomodidad. Le generan la incomodidad de decir, ay, toca soltar algo para poder abrazar otra cosa. También el equipo, otra acción que realiza con sus conversaciones, y esta nos queda clarito, es coordinar, coordinar acciones, ¿verdad? Son las conversaciones de qué es lo que vamos a hacer, de cómo vamos a hacerlo. Hay equipos que son muy buenos coordinando y no tan buenos diseñando, o viceversa. Y esto es bien interesante notarlo. Y en algunas ocasiones refiere a lo que algunos dirían a los estilos de personalidad de los miembros del equipo, otros dirían a sus estructuras cerebrales. Más si no tengo datos de lo uno ni de lo otro, lo cierto es que podemos distinguir la calidad de la coordinación del equipo. ¿Y cómo lo notamos? Evaluando su impecabilidad. Evaluando la impecabilidad en la ejecución de aquello que ha sido diseñado. La coordinación la evaluamos, la coordinación, la calidad de la misma, la observamos en el accionar. Ojo, y tanto las conversaciones de diseño como las de coordinación tienen diferentes emociones, ¿o acaso tienen la misma? A ver, la conversación de diseño es como postura, como espalda para atrás, ¿no? Es como estar, mira, ¿y qué pasaría? Estoy como acá. Es una corporalidad más suelta, más flojita de, ¿será qué? La coordinación es una conversación con cuerpo para el frente.
Estoy con la mano en el escritorio, con las manos en las piernas. Es como dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es una conversación de tierra y fuego, ¿verdad? La conversación de diseño tiene aire y tiene tierrita, probablemente. Diseño, imagino, y un momento, ok, ya me imaginé todo esto, lo voy a poner en papel. ¿Okay? Ahora, ¿qué otra cosa hacemos en las conversaciones en el equipo? También evaluamos. Hey, toca evaluar. Y hay algunos equipos que son tremendamente implacables para autoevaluarse. Equipo que no evalúa, pues tampoco mejora, tampoco desarrolla actividades de crecimiento y de innovación, porque vive en la indolencia, en la autosatisfacción, ¿no? En reconocerse y vanagloriarse de glorias del pasado, sin intentar un paso diferente, un camino distinto. Conversamos para evaluar. ¿Y qué cosas evaluamos? Bueno, evaluamos pues la calidad de nuestra ejecución, evaluamos la calidad del trabajo de los compañeros, evaluamos la calidad de los vínculos, pero también evaluamos cómo nos sentimos con los demás miembros del equipo, evaluamos cuál es el estado emocional dominante dentro del equipo, evaluamos qué también tenemos las demás conversaciones. ¿Cuál es la emocionalidad de cuando evaluamos? ¿Lo hacemos desde la culpa? ¿Lo hacemos desde la responsabilidad? ¿Lo hacemos desde el miedo? ¿Cuál será la tonada desde la cual evaluamos? Pero también tenemos conversaciones en las que la acción que ejecutamos es desarrollar. Y aquí me refiero a las que tienen que ver con desarrollo y construcción de relaciones, por ejemplo. De todo lo que es desarrollar el tejido emocional, el contenedor emocional dentro del equipo. A todo esto pueden aparecer por ahí, bueno, pero a ver, todos los bailadores tienen como que como que el mismo rol, la misma participación, bailan igual todos. Pues yo soy un poco reacio al tema de clasificar los bailados, porque la música cada quien la lleva adentro, ¿no? Entonces, como que ponerme a decir quién la baila mejor, pero lo cierto es que los líderes de los equipos tienen un rol fundamental y todos lo sabemos en el establecimiento del tono emocional del equipo, ¿no? Como arquitectos conversacionales, arquitectos emocionales, marcan mucho de la pauta, los beats de la música, el beat de la música es muy fuertemente impactado por quien lidera. Y así tenemos algunos líderes que son más dentro de la lógica del liderazgo quieto, ¿no? Son suavecitos, que parecen no sentirse, pero que con sus entradas y salidas sutiles dinamizan las conversaciones, y los tenemos otros que entran siempre en modo estacato. Y esto también es interesante, entonces, invitar a los miembros del equipo a evaluarse. Una cosa es la música del equipo, pero otra cosa es cómo danza cada miembro del equipo. El líder, cómo danza. ¿Qué es aquello que pasa en el otro cuando el líder entra? ¿Qué es aquello que pasa en los otros cuando el líder está o no está? Y más fuerte aún para nosotros, ¿qué es aquello que pasa en el equipo cuando nosotros hablamos? Cuando los miembros del equipo están trabajando con nosotros, o nosotros estamos trabajando al servicio de un sistema a través de un equipo, los miembros del equipo cuando hablan, ven a todo el equipo y me ven a mí de reojo como parte de la película, o fundamentalmente se dirigen a mí y de ahí a los demás miembros del equipo. Eso nos habla de algún tipo de vínculo que se puede estar creando. Cuando nosotros tenemos la conversación, le hablamos a todos, enfocamos en la acción. ¿En qué enfocamos? Finalmente, probablemente va a depender del momento de desarrollo en que esté el equipo. Dentro de la dinámica evolutiva del mismo equipo, dada la dinámica evolutiva misma de la organización. Porque no podemos hacer más allá pues, de lo que el sistema nos permite. Entonces, conversamos acerca de tiempos, de pasado, de presente y de futuro. También conversamos entonces, realizamos acciones a través de las conversaciones. Y aquí solo cité 4. Pero también otra manera de ver las conversaciones de los equipos tiene que ver con algunas preguntas fundamentales. Y yo le llamo pues las
Son 5 conversaciones. Tenemos las conversaciones del qué. ¿Cuáles? Las conversaciones del qué son las que se refieren a qué es lo que hace el equipo. ¿Qué es aquella única cosa que si el equipo no logra, de nada sirve todo lo demás? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es la contribución fundamental de este equipo al sistema mayor? ¿Qué es aquello que diferencia a los miembros del equipo de otros miembros del equipo, de otros equipos? ¿Qué es lo que caracteriza a este equipo? Son las conversaciones del qué. Y aquí pasan cosas muy curiosas porque hay un modelo del profesor Peter Hawkins que habla de 5 disciplinas importantes. Y la primera disciplina para un equipo transformacional de alto desempeño, es la disciplina del mandato, de la comisión, que responde justamente a la pregunta del qué. ¿Qué es lo que plantea? Que puede pasar que un equipo confunda su qué como equipo con el qué funcional operativo del equipo. Me explico. Yo puedo decir que tenemos un equipo de mercadeo y entonces, ¿cuál es el qué? De cumplir el plan estratégico de mercadeo. Ok, ahora, eso es algo que se espera del equipo / área función. Ahora, ¿qué es aquello que como equipo tiene que lograrse? Que si no se logra, este equipo no va a ser capaz de mover el imperativo estratégico de la organización y de honrar aquello que le ha sido definido funcional y operativamente hablando. Es como cuando, tiene que ver con otro elemento de estos, es como cuando le preguntamos, trabajamos con un equipo en sus valores. Y entonces en automático los miembros del equipo dicen, mira, tomemos los de la empresa. Oye, tú, el asunto es, ¿los de la empresa son calcados a los de ustedes? Si un extraterrestre los viera a ustedes actuando, compartiendo nuestras mismas distinciones, diría que los valores de ustedes, que el comportamiento de ustedes revela los mismos valores que están pegados en las paredes de la organización. Entonces, no necesariamente el equipo tiene sus propios valores. Pero bueno, entonces están las preguntas del qué, las conversaciones del qué. Luego está esta conversación fundamental, ¿no? Las conversaciones del para qué, ¿verdad? Las conversaciones del para qué de los equipos. Es como dice, ¿para qué estamos? Pues es ¿para qué estamos? ¿Qué es esa contribución única que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nos va a suceder si no estamos? El qué tiene que ver más con el hacer y con el lograr. El para qué tiene que ver más con la contribución del equipo. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Probablemente el qué es aquello que hacemos, que si no hacemos como equipo no podemos alcanzar lo que es importante. Las conversaciones del para qué están asociadas con aquello que es lo importante. Luego podemos hablar de las conversaciones del por qué. Las conversaciones del por qué refieren a las conversaciones en que mezclamos, se refieren en parte, entre otras cosas, al mapa de las conversaciones de juicios y explicaciones. Refiere también a la comprensión de aquello que nos lleva a hacer lo que hacemos y para qué lo hacemos. Tiene que ver un poco con la comprensión de la industria, la comprensión del sistema mayor, la comprensión de los desafíos de la organización. Es eso que justifica el para qué hacemos aquello que hacemos. Luego están estas otras 2 conversaciones. Y el orden no es que esta sea más importante que otro, que esta sea la secuencia para trabajarlo con un equipo, no. Es solamente la manera en que lo he traído. Luego están las conversaciones del quién. Las conversaciones del quién, aquí me refiero básicamente a las conversaciones de identidad. Es decir, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos como equipo? Apela a los valores que cité antes. ¿Quién somos? ¿Qué es aquello que nos hace diferente a los demás? ¿Cuáles son los valores que se manifiestan en nuestros comportamientos? ¿Cuál es ese sello distintivo que diferencia al quién somos nosotros del quién es otro equipo? Son las conversaciones que tienen que ver con el sello de identidad.
Y finalmente, y para mí estas son fundamentales también, las conversaciones del cómo. Las conversaciones del cómo, y aquí aquí pueden haber, aquí hay varios cómo. Uno de los cómo tiene que ver con cómo trabajamos. Las conversaciones respecto a cómo vamos a trabajar. Vea, usted puede tener bien definido el gran para qué del equipo. Usted puede tener definido los valores fundamentales del equipo. Pero si no ha conversado de cómo operativizar esta vaina, pues el asunto se le va a caer, no lo va a lograr. Quedaríamos a nivel de declaraciones de final de año. O terminaríamos siendo un ejército de personas con muy buena voluntad en que cada quien termina siendo su cómo desde su mejor interpretación, ¿verdad? Y es a ver, un equipo, es muy peligroso un equipo con alta motivación y proactividad que no ha hablado de los cómo. Es muy peligroso. Ahora, ¿cuáles cómo hay? Bueno, entonces los cómo hay algunos cómo fundamentales. Las conversaciones del cómo del equipo asociadas con cómo nos vamos a dar feedback, que es otra conversación. ¿Cómo vamos a resolver conflictos? ¿Cuáles son los protocolos conversacionales para resolver los conflictos? ¿Cómo vamos a hacernos reconocimiento? Vean, feedback, reconocimiento, recordemos ciclo de la promesa. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar los ciclos de la promesa? Desde cuándo el reconocimiento, qué se va a reconocer, cuándo se hará un reclamo, cómo nos vamos a reclamar, cuáles son los conflictos que se van a abordar dentro del equipo y qué es aquello a lo que vamos a distinguir como conflicto del equipo. No vaya a ser como escribía yo ahora por algún lugar, como este cliente que lo llama a usted y le dice que quiere un team building y usted no sabe para qué quiere un team building, al final te explica que lo que quiere es llevar a la gente a una actividad al aire libre, porque lo que tiene dentro de su memoria episódica clavado es que en algún momento hicieron una actividad al aire libre en un lugar muy chévere y la pasaron muy bien y eso les permitió tener buenas conversaciones. Luego de eso yo salía la pregunta, ¿cuáles son las conversaciones que quieren tener? Y luego al final llegábamos que el tema era que eran dos personas las que tenían un problema y querían llevar a la gente de todo el equipo un día completo, sacarlos de su hacer para resolver el tema de dos personas que todavía no había sido resuelto. ¿Y eso por qué? No tenían sus protocolos definidos de cómo abordar los conflictos, pero además había un desafío a nivel de liderazgo. Entonces, cómo resuelvo conflicto, cómo me doy feedback, cómo nos damos feedback, cómo reconocemos, cómo tomamos las decisiones, cómo hacemos las reuniones. Las reuniones observar una reunión de un equipo antes de trabajar con él, de un equipo de liderazgo antes de trabajar con es una maravilla. Es una maravilla observarlo porque las reuniones de un equipo son un holograma del sistema mayor. O sea, a cómo se reúne el equipo de liderazgo, así funciona la organización. Es un holograma. Entonces, uno luego entiende por qué les pasa lo que les pasa cuando les pasa de la manera que les pasa. Justamente por reconocer qué es lo que pasa en el espacio de las reuniones. Es cómo nos vamos a reunir, para qué nos vamos a reunir, qué tipo de reuniones vamos a tener. Ese es otro de las conversaciones fundamentales del cómo. El cómo vamos a gestionar las conversaciones a través de algunos apps y de algunas plataformas o sistemas. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a operativizar los valores que antes definimos como fundamentales? ¿Cómo vamos a evaluarnos? ¿Cómo vamos a cerrar ciclos? ¿Cómo vamos a aprender? La conversación del cómo nos coloca frente al tema de llevar a tierra cosas. Porque, como dice una canción de Ana Belén, es preciso quemarse los pies si uno quiere ver el sol. Entonces, el cómo nos invita a quemarnos los pies. Hacer las conversaciones previas del qué, del para qué, del por qué, del quién, es chévere porque es hasta aspiracional, es una maravilla. El tema es cuando llegamos a las conversaciones del cómo que nos obligan a aterrizar, a concretar.
a decir, así es, a poner tierra. Entonces, conversamos, entonces he mencionado que conversamos de tiempos, tenemos conversaciones que están asociadas con conversaciones asociadas con acciones, ¿verdad? Y algunas preguntas generadoras de conversaciones alrededor de algunas preguntas. Y hasta aquí todo tiene que ver entonces con la danza entre el habla y la escucha. Ahora, pasa también que en los equipos, la danza de las conversaciones también incluye algunos silencios, algunas dinámicas y elementos propios de los sistemas. Decía un amigo, no me acuerdo a quién le oí, o no me acuerdo si fue a uno de los maestros, decir algo de que la música es el arte de gestionar silencios. No sé si así sea, pero suena muy poético, suena muy divertido y suena bonito, porque entonces uno lo dice y capta la atención. Pero sí, o sea, una cosa es las conversaciones de los equipos revelan muchísimo de los mismos, pero también aquello que no se habla. A mí me gusta documentar de lo que va hablando un equipo en alguna plantilla y luego de la conversación yo le devuelvo al equipo lo que observé. Y se lo devuelvo con la actitud de este chiquillo que está en la lámina. Es como quien dices de forma inocente. A ver, ¿por qué no lo voy a hacer de manera inocente? ¿Acaso yo vivo ahí? Los quilombos son del equipo, no son mis quilombos. Ya si los hago míos es un problema mayor. Por lo tanto, es un mostrar desde la inocencia. Claro, les hago la distinción de a qué me refiero por cada una de estas, ¿no? Para que se comprenda, pero es mostrar lo que se habla. O, dadas algunas definiciones, hacer algunas columnas y con post-it, con algún recurso electrónico, lo que fuera, que el mismo equipo enumere cuáles son las conversaciones, de qué hablan ellos. Esto. Y una vez que se ha colocado, maravillosamente quedan algunos espacios en blanco. Y eso lleva a otra pregunta. La pregunta asociada con, entonces, ¿de qué es aquello que aquí no se habla? ¿Qué es aquello que se calla en el equipo? ¿En nombre de qué se calla? ¿Qué es aquello que se desea conservar cuando callamos? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el precio que se ha pagado en el pasado cuando eso que hoy se calla se ha hablado? ¿Cuál es la consecuencia hoy día en términos de resultados, de relaciones, de impecabilidad en la ejecución, de que esas conversaciones no se tengan? Porque este es el silencio del callar. Es diferente el silencio de la sala vacía del silencio del callar, ¿verdad? El silencio del callar es cuando de manera discrecional o tácita, algunos temas no emergen. Y eso nos permite también introducir la distinción o la separación de pues, lo tácito y lo explícito. Es decir, ¿qué es aquello que deliberadamente no hablamos? ¿Y qué es aquello que de manera no consciente callamos? Los silencios dicen mucho de un equipo, de su dinámica, de sus temores, y remiten a creencias y a pensamientos. Pensamientos que junto a una emoción se instalaron como creencia en algún momento dentro del, entre comillas, cerebro colectivo, dentro de la sabiduría o la inconsciencia de ese sistema. Y se mantiene. Y puede suceder que esos silencios generados de manera tácita, varios de los miembros del equipo simplemente lo siguen callando porque siempre fue así. Y ya lo ve como parte del panorama. Es como cuando hacemos el tema hablamos cuando un juicio lo convertimos en una realidad. Entonces ya lo instauramos y eso es algo intocable. Entonces eso va por el lado de los silencios. Pero también hay otro elemento que tiene que ver y que vincula también los silencios y ciertas dinámicas y lo sistémico. Y es que, a ver, ciertos silencios pretenden conservar algo. Yo recuerdo un equipo
en el que me pidieron que les apoyara en un tema de trabajar el feedback. Trabajar el feedback y era interesante porque era un trabajar el feedback para un grupo de personas que eran muy hábiles con el feedback. O sea, cualquiera de esas personas de ese equipo podía dar un seminario a nivel de maestría de cómo dar feedback. O sea, no era un tema que le faltaran las distinciones. El asunto era qué es aquello que hacía que esas personas de ese equipo callasen, no se dijeran aquello que se suponía que era importante decirse. Y esto obedecía a una dinámica sistémica. Hacía 6, 7 años en ese equipo hicieron un ejercicio mal conducido, mal contenido, el día amaneció mal, no sé lo que haya pasado. Lo cierto es que en nombre de decirse las cosas como son, el asunto terminó muy mal. Terminó tan mal que meses después algunas personas salieron de ese equipo de liderazgo y desde ahí se empezó a honrar el silencio respecto a no confrontarse. ¿Qué quería conservar el equipo? Entonces, la dinámica era callar. ¿En nombre de qué? De un bien mayor. Un bien mayor malentendido. ¿Cuál era el bien mayor? Evitar sangre, evitar que la gente saliera. Y en nombre de eso elegían el silencio. Y se convertía ya en una práctica del sistema, en el que personas talentosas con capacidad para dar y recibir feedback finalmente terminaban callando. Entonces, en los equipos, la danza de los equipos incluye entonces tanto la parte de la palabra, del decir, del preguntar, del escuchar, hablamos en diferentes momentos, realizamos diferentes acciones a través de las conversaciones, más también los silencios nos regalan mucha información para entender las dinámicas. Por ejemplo, entender la dinámica de cuando habla Janet, ¿qué hace Ana María? ¿Qué hace María Isabel? ¿Qué hace Francisco? Y aquí aparecían, por ejemplo, 4 dinámicas por lo menos. Cuando habla Janet, entonces Francisco la apoya. Ah, mira tú, hay una dinámica de apoyador. Cuando habla Janet, Francisco la reta. Hay una dinámica de antagonismo. Cuando habla Janet, a Francisco le entra flojo. Hay una dinámica de indiferencia. Y vieran qué maravilloso cuando le compartimos estos mapas al equipo. Porque algo que parecen saber, pero que no se animan a compartir, se da la posibilidad de mirarlo. Y en muchas ocasiones también documentar los silencios, los más largos, los más cortos, asociados con algunos temas. Y bueno, de conversaciones, de silencios y de danza conversaciones en los equipos, se suponía que yo iba a conversar unos minutos. Llegado a este punto, entiendo que estamos ya sobre el tiempo y pues he terminado con las láminas que tenía acá y yo pues estaría pues, feliz si fuera el caso de compartir algunas cosas, algunas preguntas, algunos comentarios o cosas de las que quieran que conversemos. Así que ahorita te entrego de nuevo el micrófono, Yaret. Muchas gracias, Francisco. Inspirador. Conectadísima con todo. Y bueno, pueden hacer preguntas, O comentar, o comentar. comentar alguna inquietud, algún aporte. Todo es bienvenido. Por aquí dicen, me encantó tu charla, dice Coronel María. Gracias, María. Gracias. Están en modo reflexión, me imagino. En modo tengo hambre. Yo tengo una pregunta. Hola, Sandra. ¿Me escuchan? Sandra, qué Francisco, querido, ¿cómo belleza. estás? Janet, comunidad Gracias, querida. Me da mucho gusto saludarles a todos. Deseo que se encuentren muy bien. Antes de hacerte la pregunta, voy a hacer un aviso parroquial. Y es que les compartimos que este fin de semana va a estar el programa de Coach a Coach buenísimo, porque vamos a hablar de coaching político con Juan Vera. Así que se los recomiendo, ¿ok? El sábado va a estar colgado en nuestras redes para que lo vean.
Francisco, querido, muy, muy interesante lo que tú estabas planteando. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Efectivamente, como dices tú, digamos, se dan ese tipo de conversaciones con los equipos donde utilizamos mucho la ontología. Pero sabrás también que casi siempre como coaches o consultores o como consultores Ujú, agarramos equipos disfuncionales, ¿cierto? Que nos ujú, conectan con desafíos, ¿cierto? ujú, Entonces, dentro de esos desafíos tenemos, por ejemplo, cuando un equipo tiene la disfunción de la ausencia de confianza, que degenera ujú, en no mostrar vulnerabilidad, ¿cierto? ujú, O lo mismo, digamos, cuando tenemos equipos donde manejan temor al conflicto, que es muy típico cuando ujú, vemos liderazgo muy autocrático. ujú. Entonces parecen soldaditos, todos son callados y no se dan las conversaciones que uno quiere diseñar con ellos para que generen espacios de aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y de qué manera utilizas las herramientas del coaching ontológico para llevarlos, digamos, como a esos espacios de una conciencia expansiva de equipo, donde puedan salir de esas disfunciones, porque hay muchas que son del equipo y son individuales, pero que se vuelven al final de cuentas colectivas? ¿Qué haces tú ahí? Mira, hace, hace 6, 7 meses me invita un cliente a un proceso, me invita la gerente general de la organización porque quiere mejorar el desempeño de su equipo, porque el equipo, pese a lo que ella ha invertido en él, que ha contratado a fulano y mengano de tal organización para que le dé tal metodología, pese a que también invirtió en aquel curso, en aquella escuela de negocios, no lo logra el equipo y demás. Entonces, lo que yo quiero, Francisco, es que yo he sabido de tus resultados y quiero que me ayudes. Yo no pude evitar reírme cuando lo escuché y ella no pudo evitar ver mi sonrisa, porque en ese momento casi que me sentí como que estaba caracterizando a un exorcista, ¿no? Como que si yo era capaz de imponer la mano y llevar la paz a ese sistema, nada que ver, ¿verdad? Entonces, esas pocas cosas que ella me dijo, me mostraron varias cosas. Primero, el arquetipo de desplazamiento de la carga. Es decir, me estaba desplazando el rollo a mí y el rollo a los miembros de su equipo, ¿verdad? Y segundo, yo estoy aquí y ellos están aquí. Yo muy buena y todos ellos no entiendo cómo no lo logran. Y vos me vas a ayudar a que lo logren. Entonces, casi que era como un mandadero o el brazo técnico, teórico, herramental de esta gerente. Ojo, esto lo veo hoy día. Hace 19 años que empecé yo a hacer coaching, yo le habría dicho, claro que sí, yo le voy a ayudar con este equipo y vamos a lograrlo claro, yo me habría embarcado de una manera tenaz. Ahora pues lo pienso un poquitico más, ¿no? Entonces, dicho todo esto, la conversación en la que luego pasó fue la de explicar los alcances de un proceso de coaching de equipo. Explicar que no era un círculo terapéutico, no era un proceso de desarrollo de desarrollo de equipo en la mirada consultiva, que no era un ejercicio para enseñarles procedimientos y demás, sino que era un proceso para construir de manera conjunta algunos acuerdos asociados relacionados con cómo vamos a trabajar para lograr los resultados que para la organización y para nosotros, las personas, son importantes. Y que eso supone algunas, 2 o 3 cositas. Uno, la comprensión de que el equipo es un sistema y por lo tanto, lo que sucede en un punto del sistema termina afectando a otro, lo que le pasa a una persona puede terminar afectando a otra. Segundo, que la libertad de los individuos para decir, para hacer, para estar. Un equipo en el que las personas no son libres para decir y para hablar, es muy difícil trabajar con a menos que, y ahí venía el tercer punto, que en este caso la pregunta que yo le decía a esta dama es si tú estás dispuesta a pagar el precio. Y pagar el precio es escuchar cosas que no has escuchado hasta el momento. Que las personas se permitan decir, escucharte a ti misma. Y lo que te puedo ofrecer es que yo voy a cuidar los espacios, más
Lo importante es saber, importante para mí es saber si tú estás dispuesta a pagar el precio. Porque si eso que me estás diciendo al final, hay un tema sistémico ahí, es el de balance entre el dar y el tomar. Entonces, cuando las personas están dando menos de lo que toman, porque eso era lo que ella me decía, esa de balance entre el dar y tomar obedece a una falla en otros principios, que es, por ejemplo, el principio de pertenencia e inclusión. Si las personas no se sienten incluidas ni que pertenecen, al final se manifiesta en ¿qué? En un nivel de desempeño de esa manera, y sentirse que no pertenecen o no son parte, tenía que ver, en este caso particular, en la forma de relacionarse de esta lideresa con los miembros del equipo y en una serie de prácticas que no estaban como que alineadas al bienestar de las personas. Y agrego esta parte, Sandra, porque recuerda, en algún momento yo digo de que el equipo es un subsistema anidado en un sistema mayor y por lo tanto las conversaciones del equipo son tributarias de las conversaciones del sistema cliente mayor y por lo tanto si el sistema cliente no ha resuelto algunos temas operativos, pensemos en los determinantes del desempeño, ¿no? Si algunos de los determinantes del desempeño más operativos no están alineados, por más que el observador quiera dar un paso para adelante, el asunto no se va a lograr. Y si el equipo, como eso llamamos al equipo un agente colectivo que observa, pues había una serie de cosas alrededor que no estaban andando. Entonces, al final, un recurso que a mí me sirve mucho para eso es explicar entonces cómo funciona y echar a mano al modelo que dentro de la ECORE le llaman OSAR, ¿no? Porque entiendo que dentro de la escuela de Julio se le llama de otra manera, pero finalmente refiere a los diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Primer orden, segundo orden, ¿verdad? Y transformacional. Y explicar, el OSAR aclara muchas cosas, sobre todo cuando uno va construyendo con la gente y bueno, para ver el hecho de que los resultados que se obtienen tienen que ver con las cosas que hacemos y con las que no hacemos. Y las que hacemos y las que no hacemos están asociadas con ciertos determinantes del desempeño. Y que esos determinantes del desempeño pueden estar muy bien o no, pero a veces hay que hacer un trabajo a nivel del observador, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con los juicios que sostienen, tiene que ver con el cuerpo, lo que llamamos cuerpo a nivel individual, con el equipo es la estructura del equipo, ¿verdad? Lo que funciona y lo que no funciona, los estados de ánimo del equipo. Y luego el sistema mayor. Esos 4 elementos y poner al equipo a reflexionar sobre ello permite darse cuenta de a qué hay que intervenir. Es decir, no es que a mí el tema del conflicto al final conflicto es una distinción a la que cada equipo le da su diferente contenido, ¿verdad? O crisis es el contenido que el equipo le dé. Entonces, mi foco, y ese probablemente es un tema ya de elección, yo trabajo mucho más centrado en las soluciones que centrado en los problemas. Y al partir entonces del enfoque centrado en solución, la pregunta mía es, ¿qué es aquello que se va a haber logrado si sea lo que está pasando, es resuelto? Porque en función de eso que se desea lograr, vale la pena emprender la tarea de soltar nudos. Muchas gracias, Francisco. A ti, Sandra. ¿Qué otras preguntas tienen? Hay muchos comentarios que muchas gracias, Francisco. Mucho gusto. ¿Alguien más? Ajá, me gustó mucho este enfoque de danzar desde este enfoque en las conversaciones. Muy interesante, enriquecedor, dice Esteban, dice Loreto. Gracias por compartir tu experiencia y mirada, Francisco, muy interesante. Muchas gracias, mucho valor en la charla. Que hay como una inquietud. ¿Qué sucede cuando en palabras diseñan los cómo, pero luego en la acción asumen los roles las mismas personas? Por ejemplo, es solo una persona que da la retroalimentación, etcétera. O diseñan los cómo y luego no los sostienen en el tiempo. Aquí quiero aprovechar esa pregunta para referirme a otra cosa y es adicional, que tiene que ver con que cuando yo hago este enfoque y me planto alrededor de las conversaciones, no se refiere a que cuando trabajo con los equipos no utilizo juguetes, ¿no? Que legos, que tarjetas, que dibujos, claro, todos esos juguetes se usan, pero para mí cualquier juguete y cualquier artefacto y cualquier dinámica es un caballo de Troya.
Es un caballo de Troya porque es una excusa para sostener conversaciones y profundizar en las mismas. Entonces, es un poco de que podemos aprender Lego Serious Play, puede agarrar las Points of View, puede agarrar el tarot, puede agarrar lo que quiera, pero eso no va a sustituir lo fundamental que es el conversar. Son excusa para conversar, ¿verdad? Y cualquier cosa nos puede servir para conversar, definitivamente. Y somos seres narrativos, ¿no? Y somos nuestras historias, ya lo dice Facundo Manes. Ok, entonces, Manes, con respecto a lo que plantea aquí, lo que puede suceder en una situación como esa es un mal diseño del cómo. Porque un cómo, pensemos, y aquí me gusta referirme a una estructura básica, el ciclo de la promesa. Cuando definimos un cómo, establecemos términos de referencia, ¿no? De para qué ese cómo, qué es lo que va a lograr, qué es lo que se va a lograr con ese cómo vamos a saber qué se logra y cómo va a ser el seguimiento respecto a ese cómo y cómo vamos a cerrar el ciclo. Entonces, es un tema y ahí es donde yo valoro mucho una serie de distinciones y mapas que nosotros poseemos. Porque son, curiosamente, al principio no me parecían, pero con el paso del tiempo me doy cuenta cada vez más lo profundamente prácticos que son, que terminan siendo, ¿verdad? Entonces, el ciclo de la promesa a mí me parece un recurso fundamental para construir procedimientos y cómo en que nos permitan no solo la parte generativa, sino que el cierre adecuado del ciclo y la supervisión del mismo, para ser impecables en el cómo. Porque si no, lo que va a pasar es este equipo que todos los años hace un team building. Ojo, no tengo ningún problema con el team building, porque la verdad, el team building puede ser una fase dentro de un proceso de desarrollo de equipo. ¿Okay? Lo que pasa es que la gente le llama team building a actividades outdoor. Y no, a ver, un team building es algo que usted hace para building un team y lo puede hacer adentro o afuera. Pero bueno, el mal llamado team building, esta gente viene todos los años, se va para algún lugar muy bonito. Una vez hice un team building bonito allá en San Isidro, en Argentina, muy, muy chévere. Y hace este año uno, el otro año hace otro, y todos los años hablan de lo mismo. Lo único que cambiaron fueron los ejercicios. Entonces pareciera un déjà vu o que vuelven a tener los mismos problemas. Hasta que un momento uno le dice, a ver, ¿para qué carajos quieren ustedes hacer un team building otra vez? Es que fíjate que, mira, ya 3 años seguidos hemos hablado de los valores y no se cumplen. Hello. O sea, esa conversación ya no la tienen que tener más. Hablen del cómo evaluarlo, del cómo implementarlo, del cómo medirlo, porque el qué ya lo tienen armado. Entonces están teniendo la conversación inadecuada. Uy, sí, pero es que es muy chévere hacer estos ejercicios y la telaraña y saltar el muro. Sí, salte lo que le dé la gana, pero hable del cómo. Porque si solo habla del qué, ¿verdad? Entonces salían todos los team building con esos, como pusieron ahí, con esos valores espectaculares, ¿verdad? Esa cosa que da para enmarcarlo, porque de verdad hay que enmarcarlo. O sea, casi que, ¿qué va a hacer Moisés con las tablas de la ley? No, es una cosa tenaz. Pero volvían a caer. A ver, ¿y por qué creen ustedes que fueron efectivas? Fue efectiva las tablas de la ley. Porque está el Deuteronomio. Los mandamientos son 10, pero aprendas el Deuteronomio para que vea todas las normas que vienen asociadas con los mandamientos. Es un tenaz esa vaina. Entonces, lo que pasa en algunas ocasiones es que, y eso es bueno preguntárnoslo para nosotros como coaches, y es, ¿cuáles son nuestras conversaciones favoritas? Mis conversaciones favoritas son las generativas, y entonces me entusiasmo cuando hablamos del para qué. Me entusiasmo cuando hablo de qué es aquello que se va a construir, porque aborrezco las conversaciones del cómo, porque son demasiado concretas, demasiado aterrizadas. Me gustan las conversaciones llenas de fuego y de aire. Lo que tiene mucha tierra, uy, no, muy cansado. Hello, mi hermanito, no es lo que a usted le sirva más. Es aquello que el sistema mayor requiere de este equipo. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las conversaciones que hay que insertar? Pero bueno, ya lo hemos oído muchas veces. Yo digo lo que digo y ustedes han escuchado lo que han escuchado. Excelente. Dice, mira, dice Claudio, muchas gracias, me pareció increíble tu expresividad con las manos. Gracias por compartir tu experiencia. Vieras qué problema, Claudio. En una ocasión me pasó hace como 20 años
que estaba con una delegación de japoneses y esta gente se sintió amenazadísima por tanto movimiento de mano que yo hacía, porque todos ellos era como que, y yo, aquí y acá y acá, era un tenaz. Ya ahora con algunos grupos, por la sensibilidad cultural, me guardo los brazos, pero bien. También, bueno, excelente. Muchas gracias. Por Justo. ahí dijeron que rico aprender del maestro de los equipos. Gracias. Muchas gracias, Maricela. Marisela. Maricela fue Muchas, alumna mía en una certificación de coaching de equipos que yo imparto. qué bueno, qué bueno. Francisco, en vista de que no hay más preguntas, voy a hacer la última. Y Dale es, nomás. ¿cuál ha sido uno de tus casos de coaching de equipos más difíciles? ¿Y cómo lo resolviste, pues, como a la luz de todas estas herramientas y distinciones que nos da el coaching ontológico? A ver, bueno, cuando me hablas de más difícil, ¿cómo qué sería? ¿Verdad? Porque yo me puedo imaginar muchas cosas como muy difícil, ¿no? Te puedo decir como que, No, o sea, no sé porque, mira, por ejemplo, yo trabajo mucho coaching de equipos y hay equipos que se vuelven impermeables, hay equipos sí, sí, que no permiten que el coach sí, entre a ellos, al clan, a la manada, le pueden decir a una doctora, usted es muy linda, muy, muy querida, muy de todo, pero sí, no la vamos a dejar pero no, entrar. Y a sí, uno le sí, toca sí, crear sí. estrategias para poder entrar. Sí, a ver, pero mira, ahora que planteas eso, yo creo que mis mayores frustraciones al trabajar con un equipo tienen que ver completamente con el observador que he estado siendo en ese momento. Y refieren, por ejemplo, a mi pretender tomar un rol que no me corresponde. Cuando he tratado de actuar como rescatador, la cosa no ha funcionado bien, porque el sistema no requiere un rescatador. Luego, no requiere que alguien llegue a reemplazar al líder, no requiere que alguien llegue a ser la subseccional del sindicato. También me ha fallado, ha actuado contra mí mis expectativas, que igual refieren a mi observador. Mis expectativas asociadas eh, con qué es aquello que yo quiero que pase ahí, como que si tal cosa dependiera de mí. Y no tener, y esto es fundamental, la presencia, ¿verdad? Porque si yo estoy presente, puedo distinguir aquello que acontece y puedo reconocer si es el momento de seguir ahí o es el momento de hacerme a un lado y aprender a lidiar entonces con el hecho de que probablemente ese no era mi momento o el momento del equipo para trabajar conmigo. Y es exactamente el mismo cuadro de una relación de pareja. O sea, hay que recordar que el equipo, dentro de esta lógica, el proceso va a ser exitoso y apelando al modelo de acoplamiento estructural, que con el equipo yo soy el externo, el equipo es la estructura interna. Y puede ser que en ese momento no haya tal cosa como acoplamiento estructural. Entonces, nunca he tenido desafíos con los equipos y cuando digo nunca es no por un tema de qué arrecho el man, qué buenísimo el man, no, sino que es con conocimiento de causa de que nunca he tenido problemas por un asunto de técnicas, de herramientas, de claridad del proceso, de secuenciamiento de las actividades. No. O sea, la parte de la ingeniería es la fácil, por más alambicada que sea. Aquí lo fundamental es el estado interno de nosotros como coaches. Y sí, tener bien claro siempre el servicio de que estoy, tener bien claro siempre de ver al equipo con mirada de aprendiz permanentemente, así como se ve a la pareja tuya. El día que yo no me comprometo en volver a enamorarme de mi pareja, la vaina, perdónenme el inglés, se jodió. Lo mismo me pasa con el equipo. En el momento en que yo digo, ya sé cómo es el equipo, no hay para dónde. Es cultivar la capacidad de asombro con el equipo, cultivar la mirada de curiosidad, cultivar el humor para jugar con aquello que emerge. Recordar que todo lo que sucede en el equipo no tiene que ver contigo, tiene que ver con el equipo. Que el equipo era perfecto antes de que llegases. ¿Cómo que era perfecto si me llamaron por un quilombo que tienen? Claro, pero nunca te necesito a ti. Entonces es como honrar lo que está previamente.
ejercer el más profundo respeto por ese sistema que me está dando la posibilidad de acompañarles. Como dicen aquí, el asentimiento a lo que es, tomar aquello que es y entre eso tomarme a mí y dudar de todas mis certezas, porque el trabajar con equipos es uno de los caminos más poderosos a mi modo de ver para madurar, no solo como coach ontológico, sino que como ser humano, porque estamos expuestos a un fractal de un sistema mayor, a un fractal de un gran universo, que puede contener en cada uno de los sujetos algún arquetipo que resuena en nosotros. Y encontramos a Pan, encontramos a Dionisos, encontramos a Apolos, encontramos Dianas, y todo eso resuena con alguna de nuestras dimensiones. Pero bueno, uno que se entusiasma y le gusta a los griegos. Excelente, Francisco. De hecho, concuerdo mucho contigo porque cada persona en el equipo tiene un rol, ¿cierto? Pasivo, activo, crítico, sumiso, aprendiz, sábelo todo. Y es uno como coach el que tiene que entregarle esas distinciones para que ellos, digamos, generen ese espacio de aprendizaje. De hecho, concuerdo con lo que tú decías también de que, y aquí, digamos, como que una de las disfunciones que veo yo normalmente en los coaches es que hay muchos que se creen mesiánicos, es decir, se creen el Mesías Salvador que va a cambiar ese equipo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque es que el coach tiene que saber muy claro cuál es su rol. Y de hecho no puede confundir si está siendo coach o si está siendo mentor o si está siendo consultor. O si estás reemplazando al gerente, al líder del equipo. Total, porque de hecho eso es lo que yo más veo, que muchas veces ya están hasta dando instrucciones y órdenes a los equipos como si fueran el presidente o el líder de ese equipo, que es uno de los mayores vacíos que tienen o errores que cometen los coaches muchas veces al estar interactuando con los equipos. Entonces, claro, es que es cierto. Y ahora que dices eso, sí, más de una vez, y que nos puede pasar, y yo creo que una de las grandes ventajas cuando uno conversa con otros colegas es que si uno ya comió papel, ya comió polvo, es bueno compartirlo, como que dice, para que no te pase a vos, ¿no? Así es. Porque yo no sé cuántas veces entré como Juana de Arco y sabemos lo que le pasó a todos. O sea, ningún apóstol terminó bien. Juana de Arco le fue muy mal. Moisés no vio la tierra prometida. O sea, a ver, Juan Bautista pues perdió la cabeza y no fue por amor. O sea, son cosas muy tenaces, por un lado, pero también entonces sí, la difusión tiene que ver con, a ver, sí, en la psicología te dirían que tiene que ver con algunas de tus grandes heridas fundamentales, ¿verdad? Y es cuando yo llego a trabajar con el equipo, llego desde la herida del abandono, llego desde la herida de la injusticia, llego desde la herida de la humillación, dependiendo de la herida que yo no haya trabajado, así me voy a enfrentar, ¿verdad? Pero entonces, más que verlo desde la herida y dejar de psicologizarlo, es cuáles son los cuentos que me cuento de lo que me toca a mí hacer como coach de un equipo. Así es, efectivamente. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Muy, muy valiosa tu charla. Gracias por estar con nosotros. A toda la comunidad, un beso y un abrazo gigante y nos vemos el próximo jueves. Fuerte abrazo para todos. Linda noche. Gracias, chao. Chao, chao.